ATR Podcast, un programa que busca hacer efectivo el derecho a la educación de todas y todos, presentado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Capítulo 2. Primeros encuentros. Hola a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda edición de ATR Podcast. Conversaremos con Paula Sigismondo, directora de Educación Artística, y con Sebastián Urquiza, director de Educación Especial, sobre los primeros encuentros entre niñas, niños y adolescentes con las y los docentes en formación y del programa Piedas. Sebastián Urquiza reflexiona sobre la práctica docente como encuentro y como espacio y qué se debe tener en cuenta para ese primer acercamiento con las y los estudiantes. Y en ese primer encuentro, entre dos o tres que no se han visto, pero que tal vez se esperan, será muy importante escuchar. Cuando uno llega a un lugar y conoce a alguien por primera vez, la actitud y la disposición a conocer supone un tiempo de escucha, de pregunta distendida, que no haga sentir la falta, sino la promesa de lo que está por venir. La educación y las escuelas son un viaje del que somos parte desde muy pequeños y del que muchos decidimos y queremos seguir siendo parte. Viajes de a uno, de a muchos, con bolsos pequeños o mochilas bien grandes, pero siempre educar y ser educado es viajar, es desplazarse de un lugar a otro que no conozco. Y en este tiempo, en donde pensábamos que moverse y que llegar al otro iba a ser casi imposible, nos encontramos con los primeros días de acercamiento a las casas de nuestros y nuestras estudiantes. Y decimos casas y no decimos domicilios. Y decimos estudiantes y no decimos alumnos. En esta primera parada o primer momento del viaje, llegamos a un lugar que no conocemos, pero siempre hay que pensar que ese lugar no empezó cuando yo llegué. Por su parte, Paula Sigismondo nos propone pensar herramientas y recursos en una búsqueda constante de lenguajes tan diversos y tan necesarios para el encuentro con las y los estudiantes. Para estos primeros encuentros con nuestros estudiantes, les proponemos tener múltiples caminos de entrada, tener recursos disponibles que manejen, que dominen, buscar alguna cuestión lúdica, interesante, que puedan acercar a ese estudiante y que pueda también proponer una situación de enseñanza. Proponemos que en estos primeros encuentros trabajen fuertemente sobre la identificación, sobre los nombres, sobre quiénes somos. Podemos trabajar la idea de la historia, del espacio, del lugar del que vienen, de recordar la escuela, quizás algunas fotos de la escuela, algún audio de la maestra o del maestro, alguna conexión que nos permita, por un lado, retomar la trayectoria de este estudiante y pensarse en el futuro. Sebastián y Paula nos hablan de la importancia de la preparación de las clases y de recursos. La escuela dice presente en las casas con la llegada de las y los acompañantes. Nosotros los vamos a visitar también como estudiantes, como protagonistas y como sujetos que ejercen su derecho a la educación, aún en este tiempo tan difícil. Para un estudiante no hay nada mejor que saber que el docente preparó la clase que le fue a dar. Y esa preparación es el primer momento educativo, el momento en donde hay alguien pensando en ese estudiante. A mí como estudiante siempre me gustó saber que venía preparado con algo para mí. Después me puede gustar o no la clase, pero la idea de que me traen algo que está pensado para mí es el primer paso para un gran encuentro. Cuidando siempre los protocolos,
Les proponemos que puedan buscar materiales que sean amables para la presentación. Estamos pensando en, como decía, canciones, poesías, cuentos, algo que quizás ustedes conozcan de ese barrio, alguna historia que les puedan ofrecer, y pensar, según el nivel, según la edad, qué otras situaciones de enseñanza se puedan dar vinculando a sus propias trayectorias. Sebastián deja en claro el objetivo de las y los acompañantes ATR al decir que vamos a fortalecer un hilo, vamos a dar materialidad a algo que es fuertemente simbólico en este tiempo. La escuela se extraña, la escuela se piensa, la escuela se vive de muchas maneras. Todo este año, la escuela ha estado presente por otros medios. Con el programa ATR nos inscribimos en una trama que nos preexiste. Llega la escuela y llegamos nosotros en nombre de ella. Las y los acompañantes se han sumado a esa trama tratando de fortalecer ese hilo que parece perderse. Y ese hilo, que tenemos desde muy pequeños y pequeñas, es lo que nos hace ser parte de una historia común. Fuimos a la escuela, vamos a la escuela. Aunque nos haya gustado o no, tenemos una historia como sociedad compartida. Estar en la escuela y ser parte de la escuela es lo que nos hace ser comunidad. Tenemos recuerdos comunes y tenemos entonces presentes y proyectos comunes. Buen viaje, buen camino, buen destino y buen equipaje. Escuchábamos a Sebastián Urquiza, director de Educación Especial, y a Paula Sigismondo, directora de Educación Artística, explicando todo lo concerniente a los primeros encuentros entre niñas, niños y adolescentes con las y los docentes en formación y del programa Piedas. ATR Podcast, un programa de acompañamiento a las trayectorias y la revinculación, que busca hacer efectivo el derecho a la educación de todas y todos. Si te gustó, compartilo. Fue una producción de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.